¡Vamos, acelera! Forbidding har hela tiden fortsatt med första världskrig. Så är det mest stod det första banken. Our main news this morning, the United States has for the first time lost its AAA credit status with one of the world. La confusion et l'anarchie continuent de s'étendre sur le monde entier. Très tôt ce matin, les cliniques incendiaires windows of the building. A small group of demonstrators managed to make their way up where they are waving banners. The police are involved. Police in riot gear have been called. 25 police in riot gear are also trying to sort the situation out. Hola, Juanito. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Para mañana. ¿Me podéis traer las cosas algún día que no sea jueves o viernes para variar? Es lo que hay, ya sabes cómo es. Por cierto, lo de Aguado, bien, ¿no? Bien no, porque no le van a dar el seguro. No, a ver, no, Juanito. Sabes que creo que no has entendido. Abuelo es mi amigo, le tiene que salir. Será tu amigo, pero es que si tu amigo no paga, a que le van a echar del banco es a mí, no a tu amigo. La empresa le va bien, los números le salen. Te habrás equivocado al meter los datos en el programita ese. ¿Por qué no lo haces otra vez? Le irá bien, pero lo he hecho 20 veces y se sale que no, así que no le voy a dar más vueltas. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Tú me instalas el programita ese, yo meto los datos y ya verás cómo sale. No te voy a instalar el programa porque no puedo instalarte el programa, no es meter datos sin más. Tengo que meter los datos, hay que revalorar una serie de cosas, hay que reprogramarlo y sale lo que sale. Ya sé que es una mierda, pero este sistema funciona así. Tú verás lo que haces. Hasta mañana. Hostias, otra loca apocalíptica. Sí, claro, no tengo nada mejor que hacer ahora.
quién chateas? Con un gallego de una sucursal de España. Y a Max, el de finanzas, no le das bola porque Barracas queda lejos. A ese no le doy bola porque es un nabo. Este es un tipo con el que chateo cada 1000 años. Además no le conozco ni la cara. ¿Cómo que no le conoces la cara? No, debe ser bien feo porque tiene una foto de George Clooney en el perfil. ¿Qué? Nada, pienso. El que usa candadito o barba algo esconde, no es transparente. Te imaginarás lo que pienso de un tipo que pone la foto de otro en el perfil del chat. Che, nena, ¿no tenés que ir a la recepción? ¿Quién está recibiendo a la gente? Lo dejé a Mati ahí, que me atiende a la gente. Además, estoy repartiendo la correspondencia. Como que si estoy seguro si te programo de los gilipollas. Hasta los cojones estoy de cajitas, hasta los cojones. Todos los putos jueves igual, me trae un tocho así de informes para el día siguiente. Y mañana igual, para que venga a currar el sábado. No te quejes, Pancho, si lo tuyo es meter datos ahí en el programita ese es... Goldenbank, pedí un becario, un pasante. ¿Lo van a pagar? Así que pongo un becario, aprende 6 meses lo que hago, y a los 6 meses me echan, él cobra la mitad, y a la mierda me echan. Bueno, no te quejes, Juan, es trabajo. 6 millones de desocupados, sin casa, manifestaciones por todos lados. Trabajo. Sí, trabajo que 30 años haciendo esta mierda. 30 años así. Claro, 30 años más con trabajo. Sí, no sé, te juro, no sé cómo estás así, macho. Estás todo el día de aquí para allá, viajando, no pisas en casa y feliz de la vida. Si vos hubieses vivido en el 2001 en Argentina, me entendería. Es trabajo. Trabajo. Las reformas del gobierno están continuando al 3%. Hasta aquí el avance de las noticias. Les dejamos con un poco de música acorde a la situación económica. Alter 164 y su último sencillo, Busco curro. Un desacoso de la vida de estudiante, tranquilo, lo puedes pagar. A 30 años, alguno ya lo heredará. Todavía no me llega para la entrada, pero la vida ya la tengo hipotecada. Busco curro, para poder emanciparme y bien pagado. Quiero pan explotarme. El coño de crisis y de recesión, y yo nunca tuve ni para pagarme el botellón. Juanito. Mira que me he comprado. ¿Te gusta? Sí, ya tenías este teléfono la semana pasada. Hombre, no, la foto, joder. Sí, está bien. Y barato, ¿no? Ah, me la consiguió un coleguita de concesionario regalado. Me alegra que te vaya bien con la crisis, ¿eh? Crisis para los pobres, chaval.
tengo que preguntar unas cosas de economía. Una cosa nada más, ¿sabes la cantidad de preguntas que tengo yo? No, en serio, en serio. ¿En serio? ¿Querés almorzar? Vale, pero invita al banco, ¿eh? Sos un cara dura, Juan. Nos vemos luego. Hasta luego. Chao. O sea, que por un informe que usted ha hecho tiene que cerrar no solo este banco, sino todos. No he dicho que haya que cerrar ningún banco. Le digo que si tiene tiempo, que por favor se lea el informe con calma. ¿Pero tiempo? ¿Qué tiempo? ¿Qué meses lleva usted? ¿6, 7 meses en la banca? Yo llevo toda la vida y estoy espanto de las crisis económicas. Mire, no tengo tiempo que perder con sus pajas mentales. Sale, márchese. Joder. Disculpe que le haga perder. No, márchese. ¿Cómo te ha ido en el viaje? 16 horas. Gracias por venir. Lo hago por la mamá. No, creo que no. Capaz que Patronor o... No sé que es complicado el sistema económico que tenemos ahora. Vos tenés... Nosotros le prestamos dinero a este, ¿sí? Y este, a su vez, le presta dinero al de más allá. Pero no hace falta que, para prestarle dinero a este de más allá, que nosotros lo tengamos antes, ¿sí? Y nosotros lo podemos pedir prestado. De hecho lo pedimos prestado. Y así es como una cadena de deuda. Una deuda global. ¿Y qué pasa si todos sacan el dinero a la vez? No, eso no va a pasar. Imagínate qué pasa. Nadie necesita todo su dinero. ¿Por qué no pasa eso? Se ponen todos de acuerdo un día y todos sacan el dinero. No se puede. ¿Por qué? Ya te dije, no tenemos todo el dinero que se supone que tenemos. También lo pedimos prestado. Hay una parte del sistema que tiene un fallo. Bueno, pero no descubriste la pólvora. O sea, ya Marx dijo hace 300 años que este sistema económico iba a colapsar víctima de estas incoherencias que estás marcando. Pero hace 300 años que vaya. La cadena esta infinita que dices, la cadena infinita esta tiene un error, un sitio donde puede romper. No, no se rompe, es imposible que se rompa. ¿Sabes por qué es imposible que se rompa? Porque mira, mientras la gente confíe en que esto vale €1, el sistema va a funcionar. ¿Sabes por qué? Porque este sistema funciona en base a confianza. Ahora, cuando la gente ya no confía en que esto vale €1, que tiene ese valor, ahí sí se va toda la mierda. Esto no me lo habían explicado cuando entré a trabajar en el banco, o sea que estoy con los malos. No, Juan, los bancos no somos los malos de la película, ¿eh? En todo caso, los malos son, digamos, la gente que se mete en deudas que no puede pagar, ¿sí? En todo caso, lo que hacemos nosotros es lucrar con las ganas de ganar dinero sin hacer nada de la gente. No, pero tengo un informe que me han pasado esta mañana que no entendía nada. Pero bueno, si me dices que es imposible que pase, pues ya está. Posible que pase.
Buenos Aires no lo trae para que no le quite a él. ¡Ay, tía! ¡Callate! Que no se lo quitemos. Se vaya el mundo a la mierda. ¡Bien! 28 años vale. Capaz que ya es hora de pensar en casarse, un hijo. ¿Para qué? ¿Para quedar como vos? Te veo últimamente muy quemado. ¿Por? Vas y vienes del trabajo como un zombie. Sí, ¿qué crees que le haga? Es lo que hay. ¿Pero te diviertes en el trabajo? Sí, una diversión, vamos, es el trabajo más divertido de la historia. ¿Y por qué no buscas algo que te guste? Pues no está la cosa para andar cambiándose de trabajo, por lo menos tengo un trabajo fijo. ¿Algo que no te gusta? ¿Haces algo para que cambie? Ya muy tarde para cambiar. Si siempre haces lo mismo, obtienes siempre lo mismo. ¿Usted qué haría si mañana se terminara todo el dinero, si el dinero no valiera? Las deudas económicas no son las únicas. Hay otras deudas con uno mismo en que te faltará el tiempo. ¿Por qué le has dicho eso a la Nadia? Porque no se puede vivir así. Así como, ¿vale? A ver qué diferencia hay entre ella y un animal. Come, duerme y tiene crías. Está en el mundo porque es gratis. Mira, Andrea, no hay una única forma de vivir. Me cansa tanto venir y que te miren raro porque hacen algo que no están acostumbrados a ver. Nosotros ya no tenemos deudas, ¿verdad, cariño? ¿Deudas? No, cosas nuestras. Le llevas el acto. Que no puedo, que tengo que llevar un certificado y no lo tengo y me voy esta noche. Pedirle a los viejitos a que viven enfrente de tu casa. Que no, que es gente mayor, que tienen un perro, que no les puedo dejar. Aparte, vas a ver al gato y de paso le saludas y me dices qué tal estás, si está todo bien, que también me preocupa a ellos. Encima de niñera. Si fuese un niño, sí. No. Joder, Javi, ¿cuándo te he pedido un favor? Siempre, siempre te pedí favores, Juan. Siempre. Chitos. Y aparte que esta locura así de irse tan de golpe Argentina. No, lo que pasa es que tengo 15 días que me quedan de vacaciones que los tengo que gastar antes de fin de año. Yo con una oferta en internet había un vuelo a Buenos Aires tirado de precio. Pero bueno, verano allí, me voy a la playa, me quito el estrés. Uno, para la playa, andate a Copacabana.
2. Estrés, vos, ¿qué sabés lo que es? Estrés tengo yo, que toda la semana me la paso de acá para allá, en tren, barco, avión, en lo que se cruzo. 3. Con el programita ese tuyo, con estrés. Porque cuando programé eso, se me acumuló tanto estrés que todavía lo tengo. Y mira, además, para que no te quejes, te invito yo. Sí, para que te cuide el gato. Claro. Ale, ¿qué tal el viaje? Señorita. Ni 32 horas. Se me borró la raya del horno. ¿No me va a atender? Señores, un segundo nada más. Hace 2 horas que estoy. Ya lo atiendo. No sé si se vienen a ir. ¿Y vos? ¿Qué tal con tu Romeo? Hola. Bien, muy bien. Escúchame, ¿no? ¿Cómo puede ser? Hace 2 Después horas que te mandé el estoy mensaje, hablé con él y quiere que ¿Qué pasa? salgamos ahora, pero los 4. No, conmigo no contesté. Tengo demasiadas cosas en la cabeza. No, a vos lo que te hace falta es una buena... La profecía maya del fin del mundo llegó hace ya varios años. Tras haber acumulado más de 2.000 millones de dólares gracias a sus yacimientos de fosfatos, la mala calidad de las inversiones escogidas hizo mermar año tras año sus ahorros. Esta crisis, sumada a la amenaza de una subida del nivel del mar, dejó la antigua isla paradisíaca completamente abandonada. Señor, no puso la dirección a donde se dirige. Lo que pasa es que todavía no tengo hotel. He venido un poco así a la aventura, no he buscado nada. ¿Y conoce algún hotel de referencia para que anote acá en este lugar? Y necesito que anote también la fecha de retorno a su país. Lo que pasa es que no tengo tampoco porque la agencia no me ha confirmado el vuelo de vuelta. Entonces todavía no lo tengo. Le informo que tiene 3 meses para permanecer en la Argentina. Me sobran 2. Buenos días, pibe. ¿A dónde vamos? La verdad que no sé. Entonces llegaste al lugar indicado. Aquí nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Tendría que ir a un hotel, pero no tengo nada reservado. No sé si usted conoce alguno que me pueda llevar. Sí, por supuesto que sí. Discúlpame, ¿de qué parte de España sos? Perdóname que te tutee, ¿no? No, estoy de Valladolid. No sé si sabe dónde queda. Por supuesto, cerca de Barcelona. Bueno, más bien cerca de Madrid. Ah. Mi familia es de Granada. Eso queda cerca, ¿no? Sí, más o menos. Ah. Otra cosa más, ¿no? Gallego, esto es siempre lo mismo. Unos cuantos vivos se llevan toda la guita y los que tenemos que pagar somos boludos de siempre. Los que laburamos. Pero un día de esto mando todo a la mierda y me vuelvo a Santa Lucía.
Es un pueblito de mierda. No pasa nada, ¿no? Pero es hermoso. No. Pero en cuanto junte algo de guita, Gallego, me mando de uno. A lo mejor el Sevilla está más cerca de lo que usted cree. Gallego, mirá lo que es eso. Mamá, probame una noche, te hago un hijo. A esta hay que hablarla así, con ese tono. Con un pancho y una gaseosa te lo llevas. Ay, Gallego. Pero no son todas iguales. Una de cada 100 sí. Sí. Aparte de la madre de uno. Sí. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo te llamas? Juan. Jorge, ¿cómo te va? ¿Sabes hace cuánto que pasa este hijo de puta? 3. No 3 días, ni 3 semanas, ni 3 meses. 3 años. Hace 3 años que pasa con ese mismo cartelito todos los días por este mismo semáforo. Hijo de mil puta, ¿cómo no va a laburar? ¡Anda a laburar! ¡Anda a laburar, hijo de puta! Ese es el problema de los argentinos, Gallego. No es argentino, son los argentinos que no quieren laburar. Y encima, como somos unos racistas, hijos de mil puta, creemos que los bolivianos y los paraguayos nos quitan el laburo. Pero esa es la grandeza, ¿eh? Esa es la grandeza de los argentinos. O sea, vos aquí podés hacer lo que se te canta a las pelotas y no pasa nada. En la Argentina no pasa nada. Ahí está, Gallego. Ahí está el hotel. Decirle que va de mi parte, Jorgito. No, estoy buscando un piso o algo para alquilar por un mes. No sé si conoce a alguien que me lo pueda alquilar. Mirá, las cosas, la verdad que en este último tiempo se fueron al carajo. Pero ¿cómo qué necesitas? No sé, cualquier cosa, un piso pequeño, una habitación, me viene bien. Ah, un buen ambiente. Sí, yo tengo. Bueno. Sí. Déjame que te averigüe y listo. Disculpa, no soy gallego, soy de Valladolid. Ah, vaya. Valladolid. ¡Sí sos gallego! ¿Otra vez chateando? Sí, quedé para almorzar. Está complicado eso, Gallego. De un día para otro, olvídalo. Sí, no está bien de la cabeza. Además, calcularlo 200 lucas mínimo. ¿Qué son lucas? Lucas son 1.000 pesos, son 200.000 pesos. Para empezar a conversar.
¿Sí? Ya me he quedado para comer. ¿No me conoces? Soy George Clooney. ¿Sos Juan? ¿Qué haces acá? No sé, la verdad que el viernes te iba a haber avisado, pero no estaba conectada. Salió un proyecto urgente, necesitaban a alguien aquí en Argentina así para allá y me mandaron. O sea, no sé, todavía estoy así aterrizando. ¿Y cuánto tiempo vas a estar acá? Dame un segundito que llamo al mozo. Y un mes más o menos. Buenísimo. ¿Vas a pasar las fiestas acá? No lo había pensado, pero sí, más o menos, sí voy a estar en Navidad. Hola, buen día. ¿Cómo estás? La de 4 quesos es muy buena. Bueno, una 4 quesos. ¿Y para tomar? Una cerveza. Bueno. Qué raro que no nos hayan avisado nada de la sucursal de España. No sé, hubiésemos gestionado algo. No, o sea, lo que pasa es que como te he dicho, ha sido todo tan urgente que no he tenido tiempo de mirar nada. Lo del hotel es una cosa así un poco temporal, pero ya me está mirando algo, o sea que no te preocupes. Bueno, cualquier cosa que necesites me avisas. Disculpa, ¿eh? ¿Qué pasa, Juli? Ay, te dijo que me llames vos porque a él no lo iba a atender, ¿no? Pero si lo dejé guardado en la carpeta pública. Sí, siempre es lo mismo. Sí, ya voy. Ya voy. ¿El trabajo? Disculpa, Juan, me tengo que ir. No te preocupes, quedamos otro día con más tiempo para comer. Sí. 40 minutos para comer, que entre voy y vengo son 20, más 10 minutos que demora en entrarme la comida, como verás. Y eso tengo. Pasar, esta es mi vida. Chao. Hasta luego. Perdona, o sea, no me gusta ni la cerveza ni la pizza, no sé por qué lo he pedido. ¿Pero qué, está loco? ¿Qué, se vino así nomás? Así nomás no, se vino a laburar. ¿Qué va a pasar las fiestas acá solo? Sí, igual creo que las iba a pasar solo porque no tiene familia. ¿Y vos cómo sabés que no tiene familia? Porque me lo dijo una vez por el chat. ¿Qué te dijo literal? No tengo familia. No, me dijo que se le murieron los padres. Y no me preguntes cómo, Juli, porque no son cosas que se le pregunta a la gente. Qué falta de sensibilidad, yo lo hubiera preguntado. Vos porque sos una chumba. Igual no me sirve. Nada, te estoy preguntando si puedo pedir un crédito nada más. Mira, si las cosas siguen siendo como cuando yo vivía ahí, La verdad que estabas cagado porque no tenés recibo de sueldo, nómina. A nosotros no te lo daríamos. ¿Cómo que nosotros? ¿Es que estás en una secta o qué? Todos somos parte de la empresa y todos somos responsables del destino de esta empresa. Bueno, luego te llamo y me dices cómo está el gato. Bueno, ¿Qué pasa? No sé qué carajo estás planeando hacer, pero no nos vamos a meter en quilombo, ¿no? No, tranquilo, papá, tranquilo. Nos vemos. Chao. ¿Sí? Hola. Ese gallego. Te tengo un depto. ¿Un qué? Un departamento. Lo conseguiste, ¿no? Ah, Jorge. No conseguí nada. Si querés, pasate mañana en la mañana. Anota la dirección. Diamante 934. Bueno, Jorge, muchas gracias. No, de nada, papá. Vaya, Dolí, papá, vaya. Bueno, el edificio es medio
Es antiguo, pero está pronto para usar, ¿eh? Hay unos muebles, está un poco sucio porque la persona que estaba acá tuvo que irse de raje, ¿viste? Y se fue. Pero está... Cuando vos quieras podés entrar. Internet era lo único que me interesa. No, como te dije, yo le dije a Jorge que te dijese, hay wifi en todo el edificio. ¿Está bien? Bueno. Por todos lados tenés wifi acá. Una ventana, bastante luz. La cocina en muy buen estado. La instalación del agua está muy bien. La instalación del gas también está muy bien. La cañería del gas está muy bien. Y esa es la habitación. No, está bien. Sí. Linda ventana, linda luz. Me lo quedo. Bueno, cerremos acá. No sea cosa que entre tierra, sucio. Bueno. Tuya. Que lo disfrutes, ¿eh? Nos vemos, Paco. Nos vemos, Juan. Nos vemos. Sí, un momentito ya le paso. Vale, para vos. Hola, Juan, ¿cómo estás? Y bien, ya he encontrado un piso y todo. ¿En serio? Buenísimo. No, te llamaba porque... Te quería preguntar si te apetecía que fuéramos a cenar esta noche. A ver, Juan, está todo bien. Me invitas a cenar, no conoces a nadie, pero esto no es una cita, ¿sí? No, ya sé que no es una cita. Que ayer, como te tuviste que ir así tan rápido... Sí, está bien. No pudimos hablar, nada. Bueno, pienso algún lugar y te aviso. Bueno, sí, envíame un email con la dirección y ya lo busco. Chao. ¿Otra vez? ¿Otra vez qué? Soy la recepcionista. La llamada te la pasé yo. No es una cita, Juli. Además, el tipo está solo. Igual, haceme el favor y arreglate un poco, ¿querés? Y sí, no puede ser. El tipo es de Europa. Debe salir con minas red top, debe ser sofisticado. Un ganador con las minas no lo veo. Además, no quiero salir con nadie. No estoy buscando salir con nadie. De todas maneras, no puede ser que cada vez que salgas con un tipo parece que querés espantarlo. Y de última, si el tipo es un psicópata que te va a matar, tené la delicadeza de que el informe de la morgue diga que tenés una bombacha decente. €10.000 a Sofitel, entonces. Vamos a hacer una operación de contado. Una operación de contado significa que pones la plata hoy y la retirás después de que se liquide. 24, 48 o 72 horas después. Tenés que decidir el plazo ahora. No podés decidirlo ni 10 minutos después de hacer la operación. Si decidiste a 24, la tenés que retirar a los 24. Si decidiste a las 72, la retirás a las 72. No hay cambio una vez que decidiste. Cuanto más tiempo la dejás, más riesgo. Pero cuanto más riesgo, más plata. Así de simple. Y 48 horas. Vamos a hacerlo 48 horas. 48 horas. Veo que estás equilibrado. Riesgo, capital, miedo. Está perfecto. Sí. Espero que estés bien decidido porque después de esto no hay marcha atrás. Más ahora que el dólar se está moviendo, ¿eh? ¿Por qué sigues trabajando en ese banco? Parece una buena idea. Hace 7 años. Una compañía grosa, horarios más o menos decentes. Tengo mi propio escritorio. Pero estás deseando irte, ¿no? Sí. Aunque no lo creas, este iba a ser el año para despegar. El año para los grandes cambios, pero... no soy muy de tomar decisiones drásticas. ¿Cómo no? Si te fuiste del pueblo, dejaste todo, eso es bastante drástico, ¿no? Sí, pero no sé si fue una buena idea venirme a Buenos Aires.
Vine porque quería cortar con cualquier vínculo. Quería vivir. Y cuando llegué acá me levantaba contenta de tomarme el subte a las 6 de la mañana. Me sentía en movimiento, integrada en algo. Pero Ahora estoy harta del frío en invierno, de la humedad en el verano, del subte en horario pico, de la gente en el subte. ¿Vos le viste la cara a la gente? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa al mundo? Todos se levantan a las 7 de la mañana y van todos derechos a trabajar todo el día, hermoso, hasta la noche, se vuelven a levantar al otro día y hermoso, todo el día sigue igual, el otro día igual, el otro día igual, el otro día igual. ¿Hasta cuándo van a aguantar así? Es como Hechizo en el Tiempo. ¿La viste la película? La del tipo que se levanta todos los días como si fuese el mismo día. la del día de la marmota. Todos los días lo mismo. Si por lo menos lo que se vive en un día valiese la pena. Bueno, pero el protagonista hacía cosas para cambiar ese día, ¿no? O sea, si siempre haces lo mismo, siempre tienes lo mismo. Cambiemos de tema, ¿querés? Ya bastante me hago yo en la cabeza. Contame vos de ese proyecto que viniste a hacer acá. He venido a decirte que dentro de un mes se acaba el mundo como lo conocemos. ¿Es un chiste? Sí, no, básicamente he venido a evaluar un proyecto inmobiliario que va a hacer una empresa española aquí. ¿Y eso no lo puede hacer alguien de acá? Supongo que sí, pero entre que tenéis mala fama los argentinos allí y que querían a alguien que conociera un poco el mercado español, pues me han enviado a mí. ¿Y qué va a pasar con tu programita informático? Tengo un ex compañero de la Facultad de Ingeniería que... O sea, él ha instalado un programa similar en otro banco y se va a encargar el tiempo que yo esté aquí. ¿Otro ingeniero trabajando en un banco? ¿Qué onda los ingenieros allá? Nunca pensé que iba a terminar trabajando en un banco. Acá hay ingenieros que son taxistas. ¿Y por qué seguís en el banco? ¿Por qué seguís en el banco? Te cuento un secreto. Este es el último proyecto que voy a hacer en el banco. Ya lo he decidido. ¿Y a qué te vas a dedicar? A viajar. Siempre he querido dedicarme a viajar, así que... Parece buenísimo, pero no todos podemos elegir como vos. Che, ¿qué hora es? 11:30. No es muy tarde, yo mañana tengo que laburar. ¿Vamos? ¿Qué tenés que hacer el viernes? Nada, trabajar, supongo. Festejo mi cumpleaños. Hago un asado en lo de un amigo. ¿Querés venir? Bueno, no tengo nada mejor que hacer. Bueno, te mando la dirección por email. Bueno. ¿Te gusta la mina, Gallego? ¿Y tú qué crees? Que te la querés garchar. Hombre, no. O sea, sí, pero me gusta en serio. No la cagues entonces. No le mientas, Gallego. ¿No te invitó? No, yo le dije que no para que no pareciera una cita. Yo lo tengo clarísima. Los mido así a los tipos. Si no me pagan el primer café, chao, fuiste. No, yo no quiero que me banque el café. Porque sos una pelotuda. Y además, ¿es parecido a Clooney o no? Viola, buen tipo. ¿Qué? Igual lo vas a conocer mañana. ¿Qué? Lo invité al asado. ¿Le dijiste que tiene que traer la bebida o va a venir a carronear también? Pero un poquito, Juli, que no se diga que no somos hospitalarias. Bueno, a ver si le conozco la cara, por lo menos. En lo que va de esta jornada. Esto ha provocado que el rublo se devalúe respecto a otras divisas. Esta tendencia registrada negativa se repite en las bolsas del resto del mundo. ¿Te tiraste la plata? No puedo, son 48 horas, ¿no se acuerda? Tienes razón, hermano. Hubieras puesto 24. Yo te avisé, negro. Si sabes la que está pasando ahora, te morís. Son 10.000 euros nada más.
La sacaba ayer, que llenaba de plata. América Latina también cerraron en cifras rojas. Esta reacción en cadena de los mercados se da en medio de una coyuntura compleja. Recortes fiscales, una recuperación económica anémica y la crisis de deuda en Europa. Pero el factor detonante, según los expertos, se debe a la decisión de SIP de rebajar la nota crediticia de Estados Unidos. Che, Vale, ¿y de dónde salió este gallego? Es un compañero de la oficina. ¿Viste Mirá, la cara de turco que tiene? Yo te explico. Cuando sangra, ¿ves? Ya está listo para darlo vuelta. Aguante ese asador. Hola, negra. Tanto tiempo. ¿Qué tanto tiempo? Vos porque sos un hijo de puta que te vas con la primera que te muestra la bomba. Chata. No es así, ¿eh? Sí, no es para tanto. Hola, Juliana. Hola, yo soy Juan. ¿Qué tal? Ah, ¿vos sos el gallego ese que vino por el proyecto del banco? Sí, pero no soy gallego, soy de Valladolid. Encima que está bastante desagradable. ¿Y qué es eso de ese proyecto del que no sabe nadie en el banco? Es un proyecto secreto. ¿Te gusta más si sonrío así? Si eso es lo mejor que podés hacer. Escúchame, proyecto súper secreto. No nos metas en quilombo. No, tranquila, cuando empiece el quilombo, como decís aquí, ya te vas a enterar. Negra, ¿llevas toda la mesa? Hazme el favor. Ojito, galleta. ¿Qué es eso de galleta? Gallego, galleta. Así es acá, así decimos acá. Ya te vas a acostumbrar. I don't know how I lose control. It's time for me to free my soul. Yeah, we always think all the things we should do, but never stop and try. You know what you have to do. Quería bailar. Don't know how to say why I love you so. Wanna tell you that. Don't know how to say why I love you so. Wanna tell you that. This is something real. I dream about you when I close my Me voy a este puto sitio. Igual se viene conmigo. Estás en pedo, si querés te la vas a llevar solo. ¿Todo bien, gallego? Tampoco el fin del mundo, gallego. ¿Todo bien con la mina? Estaba borracha. Pero a vos te pasa algo más. Mirá la cara que tenés. ¿Laburo? Guita. Guita. Eso es. ¿Es guita? Ya sabía. Es la guita.
Fácil. ¿Querés plata rápida y fácil? Comprate un departamento en zona norte y vendelo el mes que viene. Plata rápida y segura. Si es tan fácil, ¿por qué no lo has hecho tú ya? Porque no tengo efectivo. En cuanto lo tenga, me compro 2 o 3. ¿No sé que tenés efectivo? Vamos a casa, anda, vamos a casa. Hola, buenos días. Quería preguntar, ¿el solar está aquí? Ah, el baldío. No sé, hace como 20 años que iban a hacer un edificio y nada. Hola, buenos días. Quería alquilar una oficina por un mes. Sí, mira, tengo para mostrarte una sola oficina que es lo que me está quedando. Tiene recepción, privado y baño. Si querés, vamos y te la muestro. Sí, por favor. Bueno, vamos. Disculpa lo que pasó el viernes en el after. No pasa nada si hay gente que no sabe beber. Como yo, por ejemplo. Bueno, voy a hacer de cuenta que me dijiste no, como vos no. No sé, a veces es una forma de escaparme, aunque sea los fines de semana. No, si yo no digo nada, a mí cada uno que haga con su vida lo que quiera. ¿Lo que quiera? ¿Que vos también te creíste ese cuentito de qué podemos elegir? No, Juan, la gente no hace con su vida lo que quiere. A ver, ¿cuántas personas conocés que hayan elegido su trabajo? Pues muy pocas, la verdad. No te engañes, Juan. No entramos en una empresa. Caemos dentro y una vez que estás adentro no hay forma de salirse. Otra razón para dejar el trabajo. Un poquito de piedad para el resto de seres humanos, Juan. Y si ya es la segunda vez que me lo decís. Es obvio que la tenés re clara y si querés puedes dejar de laburar cuando quieras. Y está todo bien. Pero vos la tenés más fácil. Ah, no, si te crees que porque vivo en Europa me sale el dinero por las orejas, estás muy equivocada, ¿eh? Mira, acá el 90% de las personas no sabe a dónde va a estar a fin de mes. No todos tenemos las mismas oportunidades. Y además, somos animales de costumbre. Aunque te llegue la oportunidad, nadie se arriesga a algo distinto. A menos que estés muy en el fondo y bueno, ahí sí, porque lo único que te queda es subir. En Argentina acabamos de aterrizar, pero en Latinoamérica tenemos más de 10 años de experiencia. Esta promoción dura hasta final de año. ¿Cuándo estarían listos los departamentos? Calculamos que 2 años durará la construcción, pero ahora comprado sobre planos, obviamente el precio disminuye bastante hasta un 50%, estamos hablando de $50.000, $60.000. Lo que ofrecemos es una posibilidad de reserva por 5.000 pesos, $1.000 aproximadamente, y esta reserva de compra dura hasta 6 meses. ¿Qué pasa, digamos, si la obra por qué motivo se detiene? No, eso nunca nos ha pasado, somos una inmobiliaria con muchísimos años de experiencia. Yo ahora les voy a dar una carpeta con todo el currículum de la empresa, con tal garantía de que la obra se termina siempre. Siempre terminamos las obras.
para eso hace falta 2 con experiencia. Sí, yo tengo algo de experiencia, por eso no se preocupe. Bueno, de la electrónica me ocupo yo. Y después herramientas y soga. ¿Sogas para qué? Después te explico. No me rompas, flaco. Juan, eres lo más parecido a un familiar que tengo. Pero escúchame, Juan, ¿qué es esto de casarse? Las cosas no se hacen así, de apurado. Bueno, o sea, siempre me estás diciendo que mejor equivocarse que arrepentirse de no hacer algo y ahora te pones así. Juan, estaba hablando de fútbol, no de casarme. Bueno, ya está, ya lo he decidido. Hace mucho que estamos chateando, nos hemos conocido en persona y ya lo he visto claro, así que ya no hay marcha atrás. Hace mucho que chateaban y que ahora ya lo viste claro. Está bien, está buenísimo. Che, gracias por avisar, ¿Cuándo es el casorio? Cuando tú digas, o sea, lo más tarde del día 20. Nada, espera que me fijo, espera. Hola. El 19 tengo una auditoría a la mañana y a la tarde una charla en una facultad de economía. Bueno, el 19 por la noche te coges un avión y te vienes a Buenos Aires. Che, ¿y por qué el apuro así, la urgencia? Porque el 21 vamos de luna de miel y ya tengo comprado los billetes. Y me ha salido una pasta, así que estás aquí el 20, sí o sí. Ya voy a ver qué hago, Juancho. O sea, sí voy, ya voy a ver cómo hago. Y muy importante, me traes el gato. No, ni en pedo, no soñé, al gato no. No, dejá romper la bola, Juan. ¿Cómo que no? ¿Y quién me lo va a cuidar? Pedir a los tíos, abuelos, amigos estos que viven enfrente de tu casa. No. A ver, Vir, no se puede perder mi boda. Bueno. Entonces va a venir a verte. Sí, me ha dicho que no quería que pasara Navidad aquí en este país de locos, yo solo. Te debe querer mucho. Bueno, que Javi como si fuera mi hermano. Y cuando él fue a España a trabajar hace 10 años, que estaba solo, justo había coincidido que yo, pasó lo de mis padres, que no te he contado, pero tuve un accidente de tráfico y yo también estaba bastante solo. No, por lo de mis padres, no te preocupes, ya pasó. ¿Cómo que ya pasó? Sí, fue hace más de 10 años, o sea, en ese momento hubiera querido estar en el coche con ellos, pero luego ya como que lo asimilas y te das cuenta que es una cosa que te pone en la vida y que tiras hacia adelante. ¿Qué vas a hacer? Sí, es verdad, cuando te pasan cosas así, lo aceptás y seguís, no te queda otra. Ahora, cuando el que eliges sos vos, si elige mal, ahí sí que viene la voz de la conciencia que te dice qué hubiese pasado si... ¿Lo dices por experiencia o me lo parece? Sí, disculpa que le vea el lado positivo a lo que te pasó, pero mi papá se murió, el mío nos abandonó. En ese momento mi mamá tuvo que salir a trabajar, a hacer trabajos horribles. Yo con 8 años tuve que hacer de mamá de mi hermanita de 3. Para mí mi viejo está muerto. Y lo más triste es que no es así. Hasta ahí coincido con vos, la vida te lo pone adelante, lo aceptás y seguís. El tema es cómo lo aceptás y cómo seguís. Yo estaba rogando cumplir 21 años para largarme de ese pueblo y venirme acá, a la gran ciudad, a vivir una vida maravillosa. Y acá estoy. Y bueno, aquí estás. Como la mierda, Juan, ¿no te das cuenta? Y encima, ¿a quién le voy a echar la culpa si la que eligió fui yo? ¿Y qué piensas? ¿Que hubieras estado mejor si te hubieras quedado? No, seguro que no, pero al final hice lo mismo que mi viejo y encima, para no sentirme mal, paso plata a fin de mes a mi mamá. No sé, es algo que me da vuelta en la cabeza, que todos los días lo pienso y no la encuentro. Bueno, a mí me gusta la gente que se arriesga a hacer cosas, o intenta cambiar las cosas, por lo menos.
Luego si sale bien o mal, ya depende un poco de las circunstancias, pero lo importante es intentar hacer cosas. Y te sale 10 lucas, Gallego, porque hay que comer. ¿Comer? Sí, comer. Comer es para que la gente se interese, sobornar, para que se ocupe, para que no ponga trabas. Los diseñadores, una pequeña cocina, dormitorio, salón, que también puede ser living con dormitorio. Pensalo, si te interesa, vamos para adelante. No te vas a arrepentir. Sí, yo voy a estar ahí, yo voy a estar esperando. Sí, nos vemos mañana. Gracias, hasta mañana. Una excelente inversión, te puedo asegurar que es un departamento impresionante. Bueno, y acá la Plaza de Mayo, que es famosa porque hacemos los cacerolazos cuando los políticos se van muy a la mierda. Ah, ¿y si se van solo a la mierda? Bueno, ahí capaz que los reeligen. En España las cacerolas se usan para cocinar, que es para lo que son. Si quieres, te cocino para que veas cómo se cocina en España y te invito a cenar el sábado. ¿Te vas a comer a la casa de él? ¿Vos sos loca, nena? ¿No eras vos la que me decía que me arregle, que había que darle una oportunidad a la gente? Bueno, sí, pero de ahí a meterte en la boca del lobo... No, este es el menos lobo que vi en mi vida. Además es cómico, es interesante para charlar. No intentó tocarme ni un pelo. Más que un lobo parece un gatito. Son 3.000 pesos. Todo. Bien. Lo pasas a retirar el miércoles. ¿Cómo? ¿Por qué el miércoles? No te estoy preguntando para qué lo querés. Si no, hacemos todos los papeles y la venís a retirar dentro de 2 meses. ¿Las querés? El miércoles. ¿Cuándo vas a contar quién fue? No fue uno. Un desfile de hijos de puta. Empezando por mi viejo y de ahí ya no terminaron más. No. El que de Príncipe Azul pasaba a ser una basura. El que me quería solo para coger. El que estaba casado y todos los días me decía que iba a dejar a su mujer y nunca lo hacía. Y nunca lo hizo. ¿Y ustedes los hombres? Son unos mentirosos. Sí, Cluny, no me mires así. Vos seguro que también tenés algo que ocultar. Sí, la verdad es que hay algo que no te he contado. Pero no sabía cómo decírtelo. Pensaba que no lo ibas a entender. Estoy loco por ti desde la primera vez que chateamos. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Esta noche cambiaré. Te juro que cambiaré. Vamos, mi cariño, ya no llores más. Por vos yo bajaría el sol o me hundiría en el mar. Y esto parece verdad para mí. Entonces, Cluny, el proyecto te vino al pelo. No, el proyecto salió porque yo quería que saliera. ¿Te apetece que hagamos un viaje? ¿A dónde? Un fin de semana, te tomas el viernes libre y nos vamos por ahí de viaje. Me encantaría. Confírmamelo y ya organizo todo. Vale.
¿Por todo? Soy un boludo. Si sabía que los conseguías tan rápido, te pedía más. Te sacaba 300 lucas. Una semana, ¿eh? Quédate tranquilo que en una semana está todo. ¿Qué, no me pensás contar nada vos? ¿Ya están de novios o qué? No sé, hace tiempo que no conocí a alguien así. Querrás decir que hace tiempo que no te cogían así. ¿Qué tal Folia? Para conocer a los mayores consumidores de vino español. El jueves a las 9 de la mañana. Sí, el jueves a las 9. Yo te voy a ir a buscar, tranquilo. Jueves a las 9. A las 9 voy. ¿Los permisos para abrir? Sí, están todos los papeles del gato. Ah, no, ni sueñes que vas sentado conmigo, ninguna de esas cosas que vos harías, ¿no? Vas de una en la bodega. Mientras le traiga, me da lo mismo. Lo demás, ¿todo bien? ¿Alguna novedad? No, todo igual que siempre. O sea, una mierda. Creo que ir a tu casamiento va a ser lo más emocionante de los últimos 10 años. Diferente va a ser, te lo aseguro. The atmosphere slightly turned a little bit later in the afternoon when the students arrived close to what should have been the end point of their march, which is at Conservative Party headquarters on Millbank, so the headquarters of the ruling party. And there they gathered in a courtyard. De hecho, un amigo mío el otro día me decía, ¿puede el sistema financiero quebrar? ¿Puede caerse todo? Puede, todo puede pasar. Si falla la confianza, seguro que va a ocurrir. Hola, sí, te hablo de la sucursal de Buenos Aires. Necesito que me chequees unos datos de la operación compra-venta. Te paso el número de referencia. 6142-35212-14. Sí, te lo estoy buscando en el ordenador. Ok, pero no me pongas la música en espera, por favor. No, no te preocupes que se está cargando, ¿eh? Sí, qué personaje que nos mandaron de España. ¿Qué personaje? Juan, el del proyecto inmobiliario. ¿Proyecto inmobiliario? No sé de qué me estás hablando. Pues buenas están las cosas como para mandar a nadie al otro lado del charco. Yo creo que te debes de confundir de persona. No. Juan Rodríguez, seguro lo conoces. ¿Juan Rodríguez? ¿El de ojos claros y la barba? Sí, ese. Ah, mira dónde estaba, en Buenos Aires. Hace más de 2 semanas que no sabemos nada de él. Pues cuando le veas, le dices que le va a caer un paquete que no veas, si es que no le despiden. Porque nos ha dejado aquí colgados con el programita ese que no sabe usar nadie. Disculpe, me salió algo muy urgente, me tengo que ir. Crisis, del latín crisis, del griego crisis con K. Así que como verán, el término apenas evolucionó desde su origen. Una crisis es una coyuntura de cambios en una realidad organizada pero inestable, que evoluciona. Crisis es falta de confianza. Aviamón de 934 lo más rápido posible, por favor. Cuando en cualquier relación humana, económica, comercial, técnica, la relación entre un maestro y el alumno, en una pareja, falla la confianza, hay una crisis. Incluso el kanji japonés que designa la crisis significa tanto riesgo como oportunidad. De una crisis podemos salir mal o mucho mejor. Por vos yo bajaría el sol o me hundiría en el mar. Y esto parece verdad para mí. Suena como un crimen lo que tú me has hecho. Deberías ir a parar a prisión.
me vas a explicar? Acabo de llamar a tu oficina hace 3 semanas que no sabe nada de vos. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Un terrorista? Ojalá fuera un terrorista, sería más fácil de explicártelo. Me voy a llamar a la policía. No, confía en mí. ¿Tu carajo crees que confío? ¿Quién hace que sos? Casi las 4 de la madrugada. ¡Cago en la puta! Casa brillaba, cruzando el mar. Vamos mi cariño, ya no llores más. Por vos yo bajaría el sol o me hundiría en el mar. Y esto parece verdad para mí. Y esto parece. Enhorabuena por la charla. Ah, gracias, gracias. ¿Te vienes a cenar luego con nosotros? En 5 horas viajo a Argentina, así que me estoy yendo a Madrid. ¿Qué vas a ver a la familia por Navidad? Sí, a una familia que no sabía que tenía. Bueno, como quieras. Y yo te avisé. Tenía cara de turco. ¿Por qué? ¿Por qué todos los hijos de puta me tienen que tocar a mí? ¿Por qué? ¿Por qué si yo no le hago mal a nadie? ¿Qué? Bueno, ya está. Yo me voy a comprar un sándwich, comemos, te va a hacer bien, te bañás. Sí, dale. ¿Sí? Te sacás esto que mañana hay que usarlo. Te arreglas un poco la cara. Dale, vamos. Dale. No. No. Britain seeing its biggest protest yet against the deep cuts the country faces to tackle its massive debts. And right now, tens of thousands of students are protesting against a planned hike in tuition fees, which could see them travel to £9,000 a year. La amistad no se merece estas cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahora? No, está todo mal acá, ¿te acordás? Hace un par de años. Bueno, peor. ¿Qué hacemos nosotros? Ya está, ya lo despaché el nuevo ministerio. No. ¿No sabés lo que es esto? Da igual. Vete al aeropuerto y vienes por tus huevos. ¿Hola? Vale, soy Juan. Ábreme, por favor. Te lo puedo explicar todo. Desaparecí, Gallego. Al final yo tenía razón. Sos una mierda. ¿Vale? No, Valeria no, Juliana, pelotudo. Contigo no quiero hablar. Dile a Valeria que se ponga. Ándate, Juan. Vale, te lo puedo explicar todo. No hay nada que explicar, andate. Valeria, sabes que no soy un terrorista. ¿Por qué te pensás que no llamé a la policía? Andate. Si no te vas, te juro que lo voy a hacer.
La persona con la que intenta comunicarse no se encuentra. Causan un nuevo revuelo en la República Argentina. A partir de este momento transmiten LRA1 Radio Nacional junto a la cadena Celeste y Blanca de emisoras argentinas y LS82 TV Canal 7. Habla al país el presidente de los argentinos. Compatriotas, el mundo vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro en un difícil contexto económico y social. Por eso, y según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden. Se suspenden todos los derechos constitucionales y se extiende el régimen castrense a todos los ciudadanos de nuestro país. Les pedimos por favor que permanezcan en sus domicilios hasta que esta situación se resuelva. Muchas gracias. Los quiebros económicos que en los últimos días han llevado a que miles de personas hayan intentado sacar su dinero de los bancos sin éxito ha derivado en la ruptura absoluta del sistema económico mundial. ¿Qué está pasando? Es lo mismo del 2001, pero peor.
Jorge, vamos, vamos, acelera. Tranquilo, Gallego, tranquilo, estas cosas de todos los días. No, esto es todos los días, se va toda la mierda, se va toda la mierda. ¿No te quieres ir a Santa Lucía? Sí, sí. Bueno, pues ahora es el momento. Kontanter i bankerne. Og kl. 11 i morges har den internationale... ¿Qué pasa, Juancho? Luego te explico, luego te explico. No, pero no te gastes a la tarde, igual es el apuro. Aparte No, todo luego te explico, no hemos cambiado los planes, Necesito que me ayudes una cosa y luego te explico. Har udtalt, at de har fundet et stort antal forfalsket valuta i området. ¡Llama a Valeria! ¡Llama a Valeria! ¡Llama a Valeria! Escúchame, belleza. Necesitamos hablar con Valeria, pero ¡ya! Por favor, danos una mano. Por favor, te pido, danos una mano. Amigo el terrorista. ¿Quién, Juan? Sí. Y no estás solo. Vale. Confía en mí. ¿Quién es? ¿Viste quién es? Vale, hoy empieza todo de cero otra vez. ¿Y si sale mal? No podemos salir mal. Dijiste que cuando estamos en el fondo lo único que queda es tirar para arriba. Abrime, Pedro. ¿Qué, Valeria? ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Anda adentro! ¡Abre, hijo de puta! ¡Abre, hijo de puta! ¡Puta madre! ¡Abra! ¡Abra! On espère par ce moyen éviter les agglomérations de personnes en face des banques. Al momento del decreto es válida en questo momento. Vamos. No, pará, Gallego. Hay sitio en el barco. Hace mucho que me esperan en Santa Lucía. ¿En serio? Espérame un minuto. ¿Qué pasa ahora? Espérame. ¿Qué pasa? ¿No era que empezaba mañana el quilombo?
Un viaje. Por eso, papá. ¿Gallego? Sos gallego, ¿no? Muy buenas tardes. La confusión y la anarquía continúan expandiéndose por todo el mundo. A primera hora de esta mañana, los quiebros económicos que en los últimos días han llevado a que miles de personas hayan intentado sacar su dinero de los bancos sin éxito, ha derivado en la ruptura absoluta del sistema económico mundial. No hay más dinero efectivo en los bancos. En consecuencia, y a las 11 horas de esta mañana, el Fondo Monetario Internacional ha decretado la anulación de cualquier tipo de transferencia económica. Escúchame, Galleta, ¿tenés algún plan de viaje o alguna otra sorpresa? Sí, nos vamos a Nauru. ¿A dónde? Che, ¿vos sabés dónde queda Nauru? ¿Qué? Nauru, ¿dónde queda? Insistimos, ninguna moneda o medio de pago es válido desde las 11 horas de la mañana de hoy. He venido a decirte que dentro de un mes se acaba el mundo como lo conocemos. El Banco Central Europeo ha comunicado, además, que se ha detectado un alto número de billetes falsos en circulación. Lamentablemente, a estas alturas, el caos ya no es solo económico, sino también social. Los llamamientos a la calma desde el gobierno central han sido completamente ignorados. Las protestas, los saqueos a los supermercados, las manifestaciones violentas se están expandiendo por todo Madrid y por las principales ciudades de España. A esta hora son ya 37 los países que han decretado el estado de excepción y todo apunta a que en las próximas horas muchos más se unan a este estado. Desde aquí intentaremos transmitirles nuestra información en la medida en que sea posible. Muchísimas gracias por su atención.
world.